Y me da mucho gusto saludarte, maestro Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Ahora, Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues nos presenta su estudio, la información que tiene que ver con el tráfico en esta ciudad capital. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Un gusto saludarte, como siempre, a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Ernesto. ¿Cuáles son los hallazgos de este estudio? Ponnos, por favor, en contexto, ¿qué fue lo que hicieron? Claro, como es una de las razones del trabajo de Hermosillo, ¿cómo vamos? Es generar datos, información que nos permitan entender los retos para el desarrollo que tenemos en la ciudad. Y recientemente hemos visto que viene creciendo una preocupación muy importante relacionada al tráfico vehicular en Hermosillo, al tiempo que pasamos arriba del automóvil y sobre todo la saturación de las principales vías y avenidas, algo a lo que tal vez en años anteriores la ciudadanía no estaba acostumbrada. En ese sentido, pues nos pusimos a recopilar algunos datos que nos pudieran dar más, digamos, características y detalles sobre en qué medida enfrentamos una problemática de este tipo en Hermosillo, y encontramos algunos datos interesantes. Primero, de acuerdo con una plataforma de Google que se denomina Informes de Movilidad Local, que fue, digamos, desarrollada en el marco de la pandemia de la COVID-19, revisamos y en las últimas semanas de registro que abarcan, digamos, del 3 de septiembre al 15 de octubre, se visualiza un incremento de la movilidad en todo el estado, en Sonora, y en su mayoría la movilidad por parte de las personas a visitas a supermercados y farmacias se ha incrementado un 40% en relación al valor de referencia, que esto es un valor promedio previo a la pandemia. Sí. Y también la movilidad cerca del 30% a los lugares de trabajo y a tiendas y actividades de ocio. Entonces, por un lado estamos viendo que está creciendo la movilidad de las personas, pero también tenemos datos bastante complejos. Por ejemplo, el número de vehículos motorizados en Hermosillo ha crecido casi un 70% en los últimos años. A finales de 2017 se contaban 316,000 vehículos motorizados registrados, es decir, con placas, y a finales de 2021 se contabilizaban 530,500 vehículos motorizados. Es decir, que prácticamente en unos 7 años vamos a estar visualizando que se duplica la cantidad de vehículos en la ciudad, y eso pues tiene implicaciones en la saturación de las vías. Sí. Y esto se debe a algunos fenómenos, entre ellos en el tema de transporte público, es decir, los especialistas comúnmente pues llegan a la conclusión que si no se tiene un transporte público eficiente y de calidad, las personas van a optar por el uso del automóvil, y más aún en una ciudad como Hermosillo, que está diseñada para el uso del automóvil, que es una ciudad extensa en donde tenemos que recorrer distancias importantes para cualquier tipo de actividad o para ir a una tienda, entre otros aspectos. Uh-huh. Y en el tema del transporte público, pues vemos que en los últimos 3 años prácticamente disminuyó a la mitad el número de personas que utiliza como principal opción de movilidad el transporte público. Por ejemplo, en 2019, antes de la pandemia, prácticamente 1 de cada 3 personas en Hermosillo utilizaba como principal opción de movilidad el autobús, el camión urbano. Ahora, al cierre del 2021, este volumen disminuyó y menos del 20% de las personas utilizan el autobús como principal opción de movilidad. ¿Y se puede explicar esto en la facilidad para el uso de carros importados, o sea, de los llamados carros chuecos, o se puede explicar también en un deficiente sistema de transporte urbano que no se da pie con bola definitivamente? Yo creo que es una combinación de todo, y de acuerdo a los especialistas tienen que ver muchos factores, pero estos son de los más importantes. Uno, la cercanía con la frontera y tal vez la posibilidad de importar automóviles, la capacidad adquisitiva, es decir, en Hermosillo hay un segmento de población que tiene la facilidad de estar adquiriendo y sustituyendo automóviles también. El diseño de la ciudad y la falta de infraestructura para utilizar otras opciones de movilidad como
caminar o utilizar la bicicleta, y también uno muy importante que es justamente pues la falta de eficiencia en transporte público. Y aquí, dentro de nuestras encuestas, el principal tema que reportan los usuarios o el principal factor de insatisfacción tiene que ver con los tiempos de espera. Es decir, no es tanto que no se tengan unidades nuevas o de buena calidad, sino que el tiempo de espera que transcurre en los y que tienen que digamos gastar las personas usuarias del transporte público son muy altos. Entonces, toda esta combinación de factores hacen que Hermosillo sea una ciudad pues con una saturación importante o con una movilidad basada en el uso del automóvil, que lo estamos empezando a visualizar de manera más importante en la saturación de las vías públicas, de las avenidas, y particularmente en los tiempos de traslado que implica nuestra movilidad. Ahora, Hermosillo, ¿cómo vamos? Hace este estudio, saca estos datos que son sin duda muy importantes. ¿Y luego qué hace, Ernesto? Partiendo de la idea de que pues se pueden corregir las cosas en la medida en que se tenga un diagnóstico, que conozcamos de alguna manera las entrañas de los temas. ¿Qué hace Hermosillo? ¿Cómo vamos con esta información? Gracias, maestra. Este tema también es muy importante y justo es importante darlo a conocer con la ciudadanía, porque llevamos algunos meses impulsando con legisladores de nuestro Congreso del Estado el que se discuta y se apruebe una ley de movilidad y seguridad vial para el Estado de Sonora. De hecho, a inicios de este año se aprobó una ley de movilidad y seguridad vial a nivel federal. El Congreso ya está fuera de tiempo, donde debió de haber armonizado este marco normativo, pero lo más importante es que se discuta una ley y que se apruebe una ley que pueda significar el primer paso para establecer nuevas reglas e incentivos, también facultades y atribuciones a las autoridades para una prestación del servicio de transporte público más eficiente, que motive a los ciudadanos a dejar al automóvil y a subirlos al transporte público, y con eso ir, digamos, corrigiendo estos aspectos que estamos mencionando, pero también que establezca los parámetros para el desarrollo de infraestructura para una movilidad segura, sustentable y expedita, que respete la pirámide de la movilidad. Eso es, que ponga por encima, en términos de prioridad, a peatones, personas con discapacidad, ciclistas y usuarios del transporte público. Hemos venido pues junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil y especialistas tratando de sensibilizar a nuestros legisladores sobre la importancia de este marco normativo, que puede ser el punto de inflexión para empezar a corregir estos temas, maestra. Excelente. Todo esto lo encontramos en la página de Hermosillo ¿Cómo vamos? ¿Es correcto? Así es, invitar a todas las personas que nos escuchan a que visiten nuestra página web www.hermosillocomovamos.org y en nuestras redes sociales, que es justo donde pusimos esta información sobre el tráfico en la ciudad, en nuestro Facebook Hermosillo Cómo Vamos y en Twitter HMO Cómo Vamos. Ahí publicamos constantemente información sobre los principales desafíos que enfrentamos en Hermosillo. Excelente, gracias Ernesto. Muchas gracias, maestra, por el espacio y un saludo al auditorio. Muy amable, gracias. Buena tarde. Vamos a la pausa, volvemos.